Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Juan Diego Abello, estudiante de noveno semestre. Eh, Hoy les vamos a hablar de la respuesta inflamatoria en el paciente quirúrgico. Primero, pues para presentarnos, nosotros somos los coordinadores del eje académico y estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido el grupo y por el interés de los participantes. Gracias por asistir el día de hoy. Y les recordamos que el objetivo de estas charlas es que ustedes se puedan llevar información rápida, concisa, interesante y sobre todo que les pueda servir en el momento clínico y quirúrgico. Buenas noches a todos, todos y todas. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes esta noche, ya que hoy daremos inicio a la primera sesión teórica del Grupo de Interés de Cirugía de la Universidad Javeriana. La idea, como decía mi compañero Juan Diego, es que pues, con esta charla se logre dar un tema de interés en cirugía de manera corta, pero pues muy sustanciosa. Por el momento llevamos una serie programadas semanalmente y pues esperamos que ustedes también se motiven. Hoy abordaremos el tema de la respuesta inflamatoria en el paciente quirúrgico, el cual pues se decide ese tema como primera instancia porque pues independientemente de que sea una cirugía pues leve, grave o pues independientemente de su clasificación pues va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces es relevante para nosotros tener pues como esos fundamentos bien frescos y poder actuar y tomar conductas con este paciente. Adicionalmente pues nos va a servir para otros temas que vamos a revisar posteriormente, como es la nutrición, la cicatrización y pues complicaciones. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de la definición de la inflamación. Posteriormente vamos a hablar de inflamación y cirugía, las consecuencias clínicas de la inflamación. Vamos a dar los pilares de la respuesta inflamatoria, los factores predictores de la cirugía y finalizaremos con unas conclusiones. Bueno, entonces empezando con las definiciones, tenemos de que la inflamación es un mecanismo fisiológico protector que sirve para reparar el tejido lesionado y o liberar el organismo de microbios invasores. Entonces hay que tener muy en cuenta de que esta respuesta inflamatoria va a ser una respuesta sistémica y definitivamente va a alterar el metabolismo. ¿Y con qué finalidad hace esto? Pues lo hace principalmente para tener un aporte de energía adecuado para empezar los procesos de reparación y el mantenimiento de la homeostasis. Y a pesar de que pues, es un mecanismo fisiológico y que es protector, pues el exceso de esta respuesta inflamatoria, si no se regula muy bien, pues va a causar también un daño. Entonces hay que tener eso muy en cuenta antes de iniciar pues con toda esta terminología. Bueno, es importante partir de la premisa de que toda cirugía es un trauma. Entonces, esto implica la ruptura de barreras físicas como la piel, la lesión local del tejido intervenido quirúrgicamente y la exposición a microorganismos. Por más estéril que intente ser el ambiente quirúrgico, siempre va a haber una exposición a microorganismos y es la respuesta inmune la encargada de impedir que estos se vuelvan una patología. Entonces, la inflamación va a ser exacerbada por diferentes factores, como lo vemos aquí. La anestesia general puede inducir cierto proceso inmunosupresor. El catéter intravenoso o catéter central también genera cierto proceso inflamatorio en el lugar donde es colocado. La intubación orotraqueal también estimula una respuesta inflamatoria local y la sonda urinaria y la sonda nasogástrica. La sonda urinaria puede causar inflamación del urotelio y la sonda nasogástrica pues en todo el trayecto que lleva. El paciente que es intervenido quirúrgicamente entonces va a tener distintos focos inflamatorios y estos van a estar determinados por mediadores pro y antiinflamatorios. Entonces, según la interacción de estos, vamos a tener un resultado clínico que se puede dar en 4 escenarios. El primero es un periodo posoperatorio normal en el que el paciente resuelve adecuadamente bajo las condiciones esperadas y entra en un proceso de recuperación. El siguiente es un proceso infeccioso que más adelante lo vamos a definir. También tenemos el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria, y la sepsis,
que más adelante vamos a dar las definiciones. Bueno, entonces sabemos que la prevalencia y la severidad de la respuesta inflamatoria dependen del sitio y del tipo de cirugía. A grosso modo, que es tema de próximas charlas, los tipos de cirugía principales son la cirugía mayor, la cirugía menor, la cirugía electiva y la cirugía de emergencia. Entonces, cada una de estas va a desencadenar una respuesta inflamatoria que está determinada por las lesiones estructurales generadas en el acto quirúrgico, que estas a su vez van a depender del tejido intervenido y de la extensión de las lesiones, también de la exposición a microorganismos, ya sean propios del paciente o alguna contaminación, y va a depender en gran medida de la condición previa del paciente, de la edad, de las patologías de base y la medicación que recibe para tratar las mismas, y de la indicación quirúrgica. Esta indicación quirúrgica siempre es muy importante preguntarla antes de la intervención, ya que nos es fundamental orientarnos en la historia clínica del paciente y nos da pues, la información que necesitamos para saber cómo va a ser la respuesta del paciente ante la cirugía. En cuanto a las consecuencias clínicas de la inflamación, tenemos que si hay una injuria, va a haber una respuesta, en primer lugar, de la respuesta inmuninnata, posteriormente de la respuesta adaptativa. Si hay una disrupción de esta o si esta es vencida por algún patógeno, puede dar un proceso infeccioso que a su vez puede llevar a una sepsis o a un SIRS, que más adelante vamos a ver los criterios. Estas tres condiciones, estos tres escenarios, nos van a llevar a un aumento de la morbilidad y un aumento de la mortalidad. Es por esto que es fundamental que el médico sepa identificarlos tempranamente para actuar de la forma más adecuada. Entonces aquí tenemos la tabla en la que tenemos los criterios del SIRS, de la respuesta inflamatoria sistémica, donde tenemos una temperatura menor a 36 grados o mayor a 38,3, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 y unos leucocitos menor a 4.000 o mayor a 12.000. Si podemos ver acá, el SIRS está presente cuando hay dos de los criterios ya mencionados. Pasando a definir la infección, es la presencia y multiplicación de un microorganismo en los tejidos del huésped y representa la interacción del agente patógeno y sus factores de virulencia con el huésped. Entonces, si estos factores logran instaurarse y proliferan, pues vamos a tener el proceso infeccioso. El SIRS, pues son los criterios que les acabo de mencionar, y la sepsis es la presencia de SIRS, acuérdense de mínimo dos criterios de los que acabamos de mencionar, con un proceso infeccioso, ya sea sospechado por las características clínicas o confirmado por laboratorio. Bueno, entonces, si ya hablamos de los pilares de la respuesta inflamatoria, pues vamos a encontrarnos con tres fundamentos. La primera es la respuesta neuroendocrina, la respuesta inmune y la respuesta metabólica. Entonces, la respuesta neuronal es la primera que se da, es una respuesta que se da de segundos a minutos, y esta principalmente se activa por un estresor que llega al sistema nervioso central y activa el sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, este sistema nervioso autónomo pues, se va a ver principalmente guiado hacia la suprarrenal, la médula, va a liberar catecolaminas y esto va a generar una serie de efectos que ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Pero adicionalmente, este estresor también va a activar el eje hipotálamo-hipófisis, donde se van a liberar una serie de hormonas que van a ser fundamentales para empezar todo este proceso de inflamación. Y pues así es como se logra dar como todos estos procesos para empezar la respuesta del sistema inmune y pues todos estos mediadores y citoquinas que van a ayudarnos posteriormente. Entonces, como les había contado, lo primero que se da es la respuesta neuronal por el sistema nervioso simpático, llega a la médula de la suprarrenal y libera catecolaminas, las cuales van a actuar principalmente en estos órganos. El corazón, pues va a ejercer un aumento de la frecuencia cardíaca, va a ejercer también un inotropismo positivo. En los vasos sanguíneos se va a dar la vasoconstricción y un aumento de la tensión arterial.
En los pulmones se va a dar broncodilatación para que entre mayor flujo de oxígeno y se mantenga esos niveles adecuados en sangre. Y a nivel del hígado se va a generar todos esos procesos de catabolismo del glucógeno para dar ese aporte nutricional. En cambio, en los sistemas como el gastrointestinal, el sistema renal, pues se van a empezar a enlentecer esos procesos porque la idea es guardar como esa energía o ese sustrato energético solamente para dar a los órganos vitales todo ese flujo metabólico. Adicionalmente, pues también ese mismo estresor va a actuar sobre el sistema nervioso central, específicamente en el eje hipotálamo-hipófisis. Aquí estamos viendo el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, donde el producto final de esto es la producción de cortisol. Este cortisol es muy importante porque nos va a ayudar a ciertos procesos, como es el proceso de la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de otros sustratos, como es las proteínas y los lípidos. Entonces vemos muy bien que el cortisol nos ayuda también a ejercer proteólisis en el músculo esquelético y también nos ayuda a hacer la lipólisis en todos estos adipocitos que se encuentran en las partes del cuerpo. Entonces se empieza a generar tanto la respuesta neuronal como la respuesta endocrina en el cuerpo. Bueno, ya hablando molecularmente de la respuesta inmune, vamos a tener que los patógenos van a expresar ciertos patrones moleculares que son llamados PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos, y estos van a llegar a los PRRs, que son receptores especializados para reconocer estos PAMs. En este caso tenemos al receptor tipo TOL. Estos están en la membrana de los monocitos y pues los patógenos van a servir como ligando de estos receptores, los cuales van a desencadenar una cascada de señalización en los que se va a llegar hasta fosforilar un factor de transcripción, y estos van a inducir el aumento de la respuesta inflamatoria o la producción de citoquinas, quimoquinas, etc. También tenemos que cuando no es por un patógeno, sino por la lesión del daño y daño tisular, proceso que ocurre en cualquier cirugía, porque se dañan, ya vimos que hay ruptura de membranas, entonces esto va a llevar a lesión y daño tisular. Se van a expresar unos DAMP, que son patrones moleculares asociados a daño. Entonces, estas moléculas son más propias del cuerpo, no son patógenos, no son exógenas, y también van a llegar a otros tipos de receptores. Un ejemplo de estos son los NLR, que también pueden estar en los monocitos o en células del sistema inmune, y también van a desencadenar una cascada de señalización que va a llevar a fosforilar ciertos factores de transcripción para que se produzcan citoquinas y quimoquinas y se dé la respuesta inflamatoria. Bueno, entonces aquí otra gráfica un poco más fácil de entender. Tenemos los PAMs y los DAMPs. Entonces estos van a llegar a los PRRs, en este caso el receptor tipo TOL. Aquí tenemos el TRL4, receptor tipo TOL4, que va a desencadenar la cascada de señalización y va a producir una fosforilación de los factores de transcripción, como el AP1, el IRF3. Esto va a hacer su acción dentro del núcleo y va a estimular para que se sinteticen las diferentes citoquinas y quimoquinas proinflamatorias. Acá tenemos algunos ejemplos, ya vamos a ver más adelante cuál es su efecto neto principal. Y pues tenemos la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 10, la interleuquina 12 y los interferones. Entonces, esta gráfica nos va a mostrar cómo se comporta la respuesta inmune después de una cirugía. Entonces, vamos a ver que en un principio tenemos un pico inflamatorio, y este se da precisamente porque se están expresando todos esos PAMs de los microorganismos a los que fuimos expuestos al ser operados, o esos DAMPs propios endógenos de nuestros tejidos que se expresan cuando sufrimos daño celular. Entonces esto nos desencadena pues todo ese proceso que acabamos de ver y hace que se dispare la respuesta inmune.
dependiendo del tipo de cirugía y del tipo de paciente, pues vamos a tener una respuesta más elevada, una respuesta más controlada. Esto se da aproximadamente desde el periodo inmediato, al salir de la cirugía, hasta el tercer día aproximadamente, dependiendo del tipo de cirugía, que es donde se da el momento de exposición a microorganismos nosocomiales que pueden llevarnos a causar un proceso infeccioso, un SIRS o incluso una sepsis. Entonces, esta respuesta así de elevada no puede ser mantenida en el tiempo. El sistema inmune también tiene un límite y se agota. Entonces, se dice que se pasa a un proceso posterior de inmunosupresión, el cual puede perdurar en el tiempo y por eso tenemos que tener en cuenta estrategias que nos ayuden primero a identificar si el paciente está atravesando algún proceso patológico secundario a esta inmunosupresión y segundo, pues tenemos que hacer las intervenciones necesarias para darle como un tipo de soporte al paciente, que más adelante vamos a ver que puede ser nutricional, por ejemplo, o ciertas medidas que nos van a ayudar a que el paciente tenga un posoperatorio más fácil y entre más rápido a la recuperación. Bueno, entonces aquí las interleuquinas, las diferentes citoquinas envueltos pues en el proceso posoperatorio. Entonces la interleuquina 1 funciona más que todo como alarmina, que son las que inician procesos inflamatorios y reclutan citoquinas y quimoquinas. La interleuquina 6 es una citoquina inflamatoria dominante, entonces va a activar la respuesta inmune, pero llega a un punto que, como lo vimos en la gráfica, se empieza a comportar como antiinflamatoria. Tenemos la interleuquina 10 que va a suprimir la respuesta inmune. Esta es de la que nos para y la que se activa más que todo después del tercer día, cuando tenemos la fase de inmunosupresión. También tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que activa múltiples mecanismos de defensa. Va a incluir más que todo la fase de respuesta aguda y a reclutar las células de la respuesta inmune innata. Y también tenemos la interleuquina 12, que va a estimular la producción del factor de necrosis tumoral alfa, es decir, que también es proinflamatoria, al igual que los interferones, que van a tener efectos pleiotrópicos y va a amplificar la señal de esos receptores tipo TOL, o sea que también va a estimular la respuesta inmune. Muy bien, entonces ya hablando un poco sobre la respuesta metabólica, esta gráfica es muy importante, ya que la respuesta metabólica es un poco enlentecida y un poco más general que las demás. Aquí hablamos de tres fases principalmente. La primera es la fase E, donde pues es desde el inicio, desde la injuria, y el cuerpo inmediatamente lo que empieza a hacer es a intentar preservar ese flujo metabólico e intentar reservarlo hacia los procesos de reconstrucción del tejido y los esfuerzos por proteger la homeostasis. Aquí es donde va a bajar el gasto metabólico energético y pues va a empezar a guardar este reservorio para esas funciones. Pero pues a medida de que va pasando el tiempo, este reservorio se va agotando y esta respuesta inflamatoria sigue pues, en ascenso. Entonces, pues se va perdiendo el sustrato y se necesita empezar como a buscar de dónde pues, se va a tener este flujo metabólico. Entonces, aquí es donde empieza la fase de flow, que también es caracterizada por el catabolismo. Y en esta fase lo que se busca es encontrar este sustrato en las proteínas y en los lípidos. Entonces, a medida que pues se va aumentando esta respuesta inflamatoria, se va aumentando también pues, esta proteólisis, lipólisis y se aumenta también la tasa metabólica basal. Esta es la fase, digamos, que más dura en el tiempo. Puede durar de días a semanas y pues solamente va a ir disminuyéndose a medida que pues ya se empiece a generar la reconstrucción del tejido. Una vez ya se empieza a generar esta reconstrucción, pues entonces ya empieza la fase de anabolismo o de recuperación. Esta fase de recuperación, pues lo que busca es encontrar el balance nuevamente hacia el lado metabólico y también volver a rellenar como todo ese reservorio que se perdió durante la fase de flujo. Entonces, hay una serie de acciones que suceden en cada fase.
las cuales se ven en esta tablita. Ya vemos que en la fase E, pues, lo que se intenta es disminuir la velocidad metabólica porque se utilizan, son los reservorios endógenos. Entonces disminuye la tensión arterial, la temperatura, la perfusión tisular. Pero a medida que eso se va acabando y persiste la respuesta inflamatoria, pues se necesita sacar ese flujo de sustrato energético de algún lugar. Entonces empieza el aumento de los glucocorticoides, del glucagón, de las catecolaminas, el proceso inflamatorio, y por eso es que empieza a aumentar la velocidad metabólica. Una vez ya se llega a la fase de adaptación, pues esta respuesta hormonal empieza a bajar gradualmente, ya hay una respuesta hipermetabólica pues ya un poco más disminuida y ya se empieza a reconstruir pues todo lo que se perdió en la fase pasada. Si hablamos ya un poco del metabolismo de cada uno de los macronutrientes, sabemos que uno de los principales es las proteínas. Ya vimos de que es un catabolismo el que se va a dar en esta fase de flujo. Entonces, el catabolismo de estas proteínas es un efecto inevitable. A pesar de que se puede mesurar un poco, hay que contar con este efecto. Y este puede durar aproximadamente de 3 a 7 semanas. Y pues, ¿cómo se va a ver evidenciado? Se va a ver evidenciado principalmente por el balance negativo de nitrógeno. Acordémonos que el nitrógeno está principalmente producido por la degradación de estas proteínas y se va a excretar por vía renal. Se dice que durante esta fase una persona puede perder entre 30 gramos al día de nitrógeno. Y eso se ve reflejado en que pueda perder de 1,5% de masa corporal por día. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente que, digamos, tenga 10 días sin recibir ningún aporte nutricional y solamente se esté, pues, digamos que, supliendo de las proteínas, pues entonces va a perder aproximadamente un 15%. Eso realmente es un evento que no pasa porque además de eso no es compatible con la vida, pues de que un organismo se mantenga solamente con proteínas. Pero eso también nos da una indicación y es que el catabolismo muscular entonces se puede reducir mediante un apoyo nutricional durante la fase de flujo. Entonces es muy importante empezar a darle este apoyo nutricional a estos pacientes. En el catabolismo de los lípidos, vemos de que los ácidos grasos libres son la primera fuente de energía. Se dice que los triglicéridos aportan aproximadamente entre un 50 a un 80% de la energía utilizada después de un evento traumático. También es muy importante que la energía de la oxidación de la grasa va a ser muy importante para los procesos de gluconeogénesis, debido a que la oxidación de los carbohidratos es un poco más lenta. En cambio, la de la grasa es entre un 50 a un 80% más rápida y eso hace que sea más importante en esta fase de flujo donde pues, prevalece la gluconeogénesis. Adicionalmente, pues también tenemos que los depósitos corporales en la mayoría de las personas pues es duradero y es extenso. Entonces hace que este suplemento de macronutrientes sea perdurable en el tiempo. Pero también hay una recomendación y es que pues a veces esta respuesta no es tan autorregulada y a veces se tiende a dar un aumento de los ácidos grasos más de los que se necesitan. Y si se da además de eso, pues una carga grande de glucosa, pues esto podría predisponer a los pacientes a que genere una estatosis hepática. Entonces también hay que tener mucho cuidado de no excedernos en las cargas nutricionales de glucosa. En cuanto al catabolismo de los carbohidratos, vemos una relación muy importante, y es que a medida que aumenta la severidad de la lesión, también incrementa la glicemia. ¿Y esto por qué se da? Pues principalmente porque ya vimos que en la fase E principalmente se va a dar la liberación de la reserva en hígado. Después en la fase de flujo se va a dar los procesos de catabolismo y de gluconeogénesis. Entonces esto va a ir aumentando la glicemia en sangre. Y finalmente, en esta fase también de flujo se va a dar una resistencia a la insulina. Acordémonos que la insulina, además de ser una hormona que regula la glicemia, pues también es una hormona que es muy potente y es anabólica. Entonces, el organismo lo que hace es adquirir cierta resistencia porque en esta fase no es necesaria tener esta función anabólica, sino más de catabolismo. Entonces, todo esto genera que el paciente tenga una hiperglicemia después de un evento traumático, que pues en general tiene algo bueno,
y es que va a dar un sustrato persistente de glucosa. La glucosa es fundamental para las células, pero también puede tener un efecto deleterio, que entre esos puede estar promoviendo la respuesta proinflamatoria, que en un inicio habíamos dicho que es una respuesta fisiológica protectora, pero también tiene poca regulación. Entonces, un exceso de esa podría generar más daño. También inactiva los macrófagos e incluso puede retrasar la cicatrización. Finalmente vamos a hablar sobre una patología que es común en ciertos pacientes que tienen unos factores de riesgo, los cuales vamos a hablar ahora, y es la coagulopatía en el trauma. La coagulopatía en el trauma tiene tres fundamentos. El primero es la formación de un coágulo dañado, el segundo es la disregulación de la fibrinolisis y el tercero es la disfunción plaquetaria. En la formación del coágulo dañado, esto hace referencia a dos procesos principalmente. Cuando estamos en la coagulación, hay una proteína que es la proteína C. Esta proteína ejerce una acción fibrinolítica. ¿Y por qué? Porque inhibe el factor 5 y el factor 8. Sin embargo, a veces se ve que en este coagulopatía del trauma, esta proteína puede estar aumentada de 5 a 20 veces. Eso quiere decir que va a generar un efecto anticoagulante y va a darle poca estabilidad a ese coágulo que se está formando, generando este coágulo, digamos que dañado, entre comillas. Pero adicional a eso, también hay otro factor, y es que en un tejido que está dañado, se va a liberar el glucocálix. El glucocálix es una protección que tiene las células endoteliales formada por glucoproteínas y proteoglicanos. Hay un proteoglicano que, pues, al destruirse este glucocálix, se libera, que se llama el SIDECAN 1. Y este, pues, al ser liberado, genera un efecto muy similar al de la heparina. La heparina es un potente anticoagulante. Entonces, pues, si va a generar un efecto muy similar, pues esto generaría entonces un aporte más hacia la fibrinolisis y también daría una formación de un coágulo, pues, defectuoso. En la disregulación de la fibrinolisis, vemos que, pues, a medida que aumenta el trauma o la severidad y la extensión de este, pues se van a utilizar los factores de la coagulación. Y hay un punto en el que estos factores se van a agotar, específicamente el fibrinógeno. Y acordemos que el fibrinógeno es muy importante para empezar a generar esta red de fibrina, que es la que da la fase final y la estructura final de este coágulo. Entonces, si no hay este precursor, pues entonces la estabilidad del coágulo va a estar, pues, también defectuosa y va a generar esta disregulación hacia la fibrinolisis. Y por último, la disfunción plaquetaria se da porque la inflamación y también la respuesta neuroendocrina va a terminar alterando el metabolismo del ADP, el cual es un potente activador de las plaquetas, y pues si no está este ADP, este precursor, pues no se van a activar y tampoco se va a dar ningún proceso procoagulante. Realmente esto lo explica muy bien la guía europea del sangrado y la coagulopatía después del trauma. Aquí vemos los factores que habíamos hablado. Estos pacientes que tienen estos factores se someten al trauma, hay un daño en el tejido, hay hemorragia, hay shock, hay hipoperfusión y se empieza entonces esta endoteliopatía, donde pues la inflamación y el sistema simpático adrenal pues va a generar esta degradación del glucocálix, esta inactivación de las plaquetas, también se va a ver esta autoheparinización, que era lo que estábamos hablando sobre el SIDECAN 1, y en general va a haber una hiperfibrinolisis. Y aquí quisiera que prestáramos mucha atención, y es que pues hay unos factores asociados al trauma que realmente son no modificables, realmente son los que se van a dar por el evento, pero al lado derecho vemos unos factores que están asociados a la reanimación. Y acordemos que la reanimación, en un principio, bueno, el fundamento es darle líquido al paciente. Y en este líquido que se le va a dar, que a veces suele ser un poco agresivo, se puede llegar también a una dilución extrema y se genera entonces una dilución de los factores de la coagulación, que si recordamos muy bien la teoría de Virchow, es muy importante la estasis, es decir, que haya como un contacto cercano entre las plaquetas,
entre, entre los factores de la coagulación para que estos se puedan activar. Si hay mucha dilución, pues los vasos sanguíneos van a estar distendidos y no se va a generar esto. Entonces eso también podría estar predisponiendo más hacia la fibrinolisis. Adicionalmente, pues también se le van a dar líquidos que no están pues con una temperatura adecuada, esto va a bajar la temperatura del cuerpo y pues tampoco vamos a pasar al otro lado donde no se le va a dar ninguna reanimación adecuada, porque eso también podría generar un problema que es la acidosis, donde vamos a generar hipoperfusión. Entonces, la idea o el mensaje con esta gráfica es que tengamos mucho cuidado también en la reanimación y dar una reanimación adecuada, porque incluso podríamos nosotros generar la famosa tríada de la muerte. Tenemos una coagulopatía, tenemos hipotermia y tenemos acidosis y empeorar la situación del paciente. Bueno, entonces, todo esto, pues clínicamente tiene su efecto y están en estudio ciertos factores predictores de esta respuesta inflamatoria que va a tener el paciente. Entonces, la idea es encontrar un biomarcador, porque de hecho todavía no hay uno avalado. Pocos están en estudio para el posoperatorio, el cual sea sensible, específico y costo efectivo. Entonces, actualmente existen algunos indicadores clínicos, pero no tienen la evidencia suficiente como para considerarse predictores de esta respuesta inflamatoria. Estos son los reactantes de fase aguda, como lo son la proteína C reactiva, los leucocitos y la procalcitonina, siendo esta última más específica para sepsis y procesos bacterianos. Entonces, los que están en desarrollo, más que todo para procesos posoperatorios, son la interleuquina 6, que vamos a tenerla aumentada en CIRS, principalmente en el día 1 posoperatorio. También tenemos la interleuquina 1, la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a estar incrementados en procesos de sepsis. El receptor tipo TOL4, que va a estar elevado en CIRS y en sepsis, principalmente en esa respuesta de pico inicial. Y también pueden estar aumentados en el rechazo a un trasplante. Recuerden que este es el receptor que reconoce esos PAMPs o esas moléculas exógenas que me generan la activación de la respuesta inmune. Y finalmente tenemos el receptor tipo TOL5 que se va a estar elevado en CIRS y posterior a cirugías abdominales, ya que los patógenos que están relacionados con este tipo de cirugías se unen a estos receptores. Bueno, y ya para finalizar, queríamos comentarles el protocolo ERAS, el cual la traducción de sus siglas al español es la recuperación acelerada después de cirugía, y es un protocolo el cual va a buscar mejorar la evolución posoperatoria de los pacientes intervenidos en una cirugía electiva, es decir, en una cirugía programada. Estos son un conjunto de estrategias que se desarrollan en 3 momentos: preoperatorio, transoperatorio, que es mientras están operando el paciente, y en el posoperatorio, los cuales buscan que el paciente tenga una recuperación satisfactoria en un corto tiempo, un tiempo menor pues, al esperado. Entonces, en la parte preoperatoria se hace énfasis en el asesoramiento preadmisión, donde deberíamos comentarle al paciente qué se le va a hacer, en qué consiste su procedimiento, ya que esto pues permite que el paciente se prepare y tenga unas expectativas en el procedimiento, y conforme se vaya desarrollando su evolución, pues el paciente ya sabe a qué era lo que se estaba sometiendo. Bueno, también antes de la operación, pues se busca dar una carga de líquidos y carbohidratos. Ya vimos cómo era el metabolismo y lo importante de la nutrición en estos procedimientos quirúrgicos. Se busca evitar ayunos prolongados. Ya vimos el efecto de la proteólisis, la lipólisis. Se busca evitar la preparación intestinal. Anteriormente se hacía, pero pues ya está entrando en desuso. Cuando sea necesario, se da una profilaxis antimicrobiana y una tromboprofilaxis, con las cuales se tiene que tener cuidado, ya que sabemos que pueden haber coagulopatías que alteren esto, y no se debe usar premedicación adicional. En el transoperatorio, siempre hay que usar anestésicos de acción corta o que duren el periodo de la cirugía, no más, no menos.
eh, y una anestesia o una analgesia epidural en caso de ser necesaria. Se debe tratar de no dejar drenajes, aunque hay ciertas indicaciones, evitar la sobrecarga hídrica, ya vimos lo que puede hacer una dilución de los factores de la coagulación, y mantener una normotermia, ya que una fiebre o una hipotermia pues, puede ser perjudicial. Y en el posoperatorio también se le debe dar analgesia, el paciente nunca debe quedar sintiendo dolor, se debe tratar de darle el manejo de dolor más adecuado posible, se debe evitar la sonda nasogástrica en lo posible, evitar la sobrecarga hídrica, dar el retiro temprano de catéteres y dar una nutrición oral temprana, por lo que nos comentaba Alejandro anteriormente, evitar el uso de analgésicos y opioides en lo posible, aunque hay casos en los que también son necesarios para el manejo del dolor, y sobre todo en el posoperatorio en lo que más se hace énfasis es en la movilización temprana. El paciente, pues dependiendo de su cirugía, mientras haga una movilización temprana hay evidencia de que su recuperación va a ser satisfactoria, va a ser más temprano. Entonces, pues se estimula a realizar este protocolo ERAS eh, a todos los pacientes en lo posible para tener una recuperación acelerada eh, después del procedimiento. Muy bien, entonces ya para finalizar, queremos dejar unas conclusiones. La primera es que pues toda esta base fisiológica tiene una función, y es que podamos tomar conductas que den mejores resultados quirúrgicos. Me parece que esos protocolos ERAS pues tienen un fundamento pues basado en esta fisiología y son adecuados. Lo segundo es pues, conocer las etapas de la respuesta metabólica, ya que eso se debe tener muy en cuenta para la modulación del aporte calórico, y saber pues, en qué parte pues, el organismo está un poco más en reservorio, en qué parte está en catabolismo, y se le debe dar entonces un apoyo nutricional, y en qué parte ya pues, ha finalizado. Algo que se me olvidó nombrar es que estas etapas pues, no son como muy distinguidas clínicamente, pero a partir de los tiempos y a partir pues, de esta teoría se puede empezar a saber más o menos por dónde es que va este paciente. Bueno, y finalmente también lo que queremos que se lleven es que como médicos debemos supervisar la respuesta inflamatoria del paciente en el periodo posoperatorio con el fin de tomar conductas tempranas y así disminuir la morbimortalidad. Bueno, y estas son las referencias que usamos para realizar la presentación. El que quiera las puede revisar. Y muchas gracias por su atención y su asistencia a la charla. También dejemos este espacio para preguntas, de pronto si alguien tiene alguna inquietud, una Sí, duda, una recomendación. listo. Súper. Hola a todos. Hola Juan Diego, hola Alejo, que no los había saludado. Excelente charla. Hicieron un muy buen trabajo, pues resumiendo y presentando un tema que, pues, a falta de mejores términos, es ladrilludo, es un tema pesado, pero me parece que lo resumieron muy bien. Hicieron algo muy importante, que es la correlación del tema con lo que se viene, que van a ser las partes de, pues, de nutrición, las charlas de nutrición, de cicatrización y de complicaciones, y pues de definir que todo paciente, pues, que se somete a una cirugía se está sometiendo a un trauma, porque a fin de cuentas para el cuerpo toda cirugía es un trauma, y que esto conlleva pues a una serie de eventos que van a condicionar la buena o la mala evolución de mi paciente, o más bien van a facilitar que evolucione bien o evolucione mal. Entonces, y que en base a esto, pues existen muchas de las prácticas actuales que se hacen en el momento, pues como decían, preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Por ejemplo, las guías ERAS, que son una vaina pues súper buena, porque además las actualizan muy de seguido, y además no es una guía ERAS para, digamos, para toda cirugía, sino que, digamos, hay una guía ERAS para cirugía cardiovascular, hay una guía ERAS para cirugía de cadera, hay una guía ERAS. Entonces, como que teniendo en cuenta todo este proceso que ustedes nos mencionaron aquí, se ha logrado hacer, o más bien optimizar el cuidado del paciente quirúrgico más allá de la sala de operaciones. Además que con esto uno logra, pues comprendiendo esto, uno puede tomar estas medidas que van a evitar que disminuya la funcionalidad del paciente, que por ejemplo en la etapa flow de lo que nos contaba Alejo,
pues el paciente está básicamente quemando músculo para mantener una glicemia. Entonces uno no quiere eso porque sería terminar con un paciente que esté en peores condiciones que con las que lo recibimos. Entonces tomar las medidas necesarias para evitar que se deteriore nuestro paciente. Y además tomar las medidas no solo para evitar que se deteriore, sino para que vuelva a la homeostasis en la que estaba previo a la cirugía lo antes posible. Y así evitar algo que es muy importante en estos casos, que es lo que se llama el segundo golpe. Digamos, un paciente que esté recuperándose y que haya tenido una recuperación pues un poco difícil y además se nos infecte, pues ese paciente probablemente vaya a tener una evolución pues un poco más difícil que el paciente que le hicimos todas las medidas y tenga pues mayores defensas, por así decirlo, para lidiar con la infección. O por el contrario, un paciente pues que no haya tenido una respuesta inflamatoria lo suficientemente fuerte y esté totalmente expuesto a una infección y tenga otro segundo golpe por eso mismo. O al contrario, tenga una respuesta inflamatoria demasiado fuerte y alguna falla multiorgánica temprana y eso lleva a que nuestro paciente se deteriore. Entonces, me parece que hicieron un excelente trabajo en ese sentido. Y pues sí, como decían ellos, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues ahora es el momento de hacerla. Pueden levantar la mano o escribir en el chat como se sientan más cómodos. Inicia esta primera charla del grupo. Eh, Juan Felipe, ¿quiere decir algo o se le prendió el micrófono? Doctor, sí, muy buenas noches, me presento. Yo soy cirujano cardiovascular, fui invitado por una de las estudiantes pues interesadas en este programa de educación. Eh, Solamente quería agregar en cuanto a otras clases de cirugía, como la cirugía cardiovascular, el trastorno, la lesión inflamatoria, aparte de todo lo que ustedes dos muy bien mencionaron de manera excelente y abreviada, es cuando el paciente te entra en contacto con las tuberías de circulación extracorpórea y con cierta medicación que se usa en cirugía como es la anticoagulación. Todo esto le agrega inflamación, le agrega material extraño a este tipo de procedimientos que hacen que con mayor razón tengamos un protocolo preoperatorio, unas guías eras, como la dijo el compañero que intervino también, que existen unas guías especiales para cirugía cardíaca. Esto hace pues que este tipo de cirugía sea mucho más especial, con incluso un cuidado postquirúrgico en UCI. Todo paciente de cirugía cardíaca sale a UCI por que la inflamación, aparte de lo que ustedes dijeron, se le agrega este tipo de anticoagulación y de contacto con una máquina de circulación extracorpórea y con unas tuberías que no son el endotelio del paciente. Solamente quería agregar esto y pues manifestarles mi interés sobre pertenecer pues al grupo que de ustedes como médicos en formación para la educación en la parte quirúrgica. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Yo soy pues, el presidente del grupo. Qué pena que le dije, Juan Felipe, qué falta de respeto. Si quiere, déjeme su número de celular por el chat y yo le escribo para hacer la vinculación con el grupo. Claro, muchas gracias. Yo estoy ahí en el chat, ahí en la doctora Ah, claro, Natalia, sí. creo que fue la que me agregó. Ah, claro, sí. Sino que yo vi su contacto como, claro, sí. Sino que yo no había visto su nombre completo, Juan Felipe, ya. Sino que había Claro. visto Sí, doctora Costa cirujano cardiovascular, así tenía el contacto ya. Pero sí, sí, habíamos, sí. habíamos hablado con tu compañera de algunos interesados, especialmente en cirugía compleja, pues, o cirugía cardiovascular. Hicieron también un grupo. Sí, claro que sí. Pues, no sé si tú también estés ahí para que lo que necesite yo estoy pues a los requerimientos de ustedes, ¿no? Si
a ver si hacemos una charla para hablar de todas las indicaciones pues, de cirugía cardíaca, cómo es el perfil de un cirujano cardiovascular. Pero bueno, esto no es para hablarlo aquí, cualquier cosa me comentas. Listo, doctor, Muchas muchísimas gracias. gracias. Entonces, estaremos en contacto para que todas Estaré a la esas ideas nos espera. interesen. Listo. Eh, para todos los demás, muchísimas gracias por la asistencia esta noche a la charla. Recuerden que nos vemos la próxima semana.